Bienvenidos desde el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es junio de 2018 y es la semana del euromelanoma. Hace un día estupendo y ya empieza a hacer un poco de calor, ya hace 19 grados. Por esto muchas personas salen a la calle pues buscando ese sol que tanto queremos. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de la casuística de nuestros pacientes de melanoma durante todo el tiempo que ha transcurrido en el año 2017. Esto es muy importante para nosotros para sacar conclusiones. Y la encargada de esto va a ser nuestra residente Sandra Valenzuela, que va a hablarnos de el trabajo que ha hecho en colaboración con nuestros compañeros de anatomía patológica. Adelante, Sandra. Buenos días a todos. Pues yo voy a comentaros la revisión sobre la casuística de los melanomas extirpados del año 2017 en nuestro hospital. Sobre el melanoma, poco tenemos que comentar. Todos hemos oído hablar de él, de su importancia y de los riesgos que nos puede ocasionar. Entonces, los objetivos de este trabajo era analizar los melanomas que se han extirpado en nuestro hospital, en nuestra zona, en el año 2017, y hemos atendido a los siguientes datos que venían recogidos en nuestra base de datos. En primer lugar, el sexo de los pacientes a los que se les extirpó dicho melanoma. Analizamos el tipo de muestra, ya que tenemos tanto las muestras del melanoma en sí, como intervenciones sucesivas que se realizaron, intervenciones de ganglios. A continuación nos meteremos de lleno en lo que es el melanoma, analizando los tipos de melanoma que se han extirpado, el espesor tumoral de dichos melanomas, si estaban o no ulcerados, el número de mitosis con el que contaban, si los márgenes estaban o no afectos y el servicio que realizó dicha extirpación. Empezamos con el sexo de los pacientes intervenidos. En nuestra base de datos teníamos un total de 185 muestras, pero en ese total había sujetos que estaban repetidos, ya que se habían realizado diversas intervenciones. A algunos se les había quitado más de un melanoma, otros se había registrado tanto la extirpación del melanoma como de la biopsia selectiva del ganglio centinela, otros tumores que se les habían quitado. Entonces, eliminando aquellos sujetos que aparecían incluso en varias muestras, pues nos quedamos con un total de 96 sujetos. De ellos, 50 eran hombres y 46 mujeres. Con esto nos quedamos que el porcentaje es muy similar, con un 52% de hombres y 48 mujeres. En cuanto al tipo de muestra analizada, pues ya hemos dicho que teníamos un total de 185 y de ellas hemos desglosado en cuatro grupos. Por un lado teníamos 102 melanomas, había 40 biopsias de ganglio, tanto biopsia selectiva de ganglio centinela como de adenopatías, de linfadenectomía. Teníamos 15 muestras de ampliaciones de márgenes y otra categoría que incluía 28 muestras en las que se incluyeron otras lesiones extirpadas a estos pacientes, bien porque se realizaron en el mismo acto quirúrgico, porque ocasionaban dudas de si podía tratarse o no de un melanoma. Entonces tenemos que de esas muestras analizadas, un 55% fueron melanomas, el 22% de las muestras eran de ganglios y de ampliación de margen teníamos un 8%. En cuanto a las muestras ganglionares, pues tenemos un total de 40. De ellas, 29, que constituían algo más de un 72%, eran biopsia selectiva del ganglio centinela. Había 6 linfadenectomías y 5 adenopatías palpables. De las muestras ganglionares, pues resaltar la localización más frecuente en la que se realizaron.
En cuanto a las 6 linfadenectomías, vemos que la localización más frecuente fue la axilar, seguida por la cervical, la inguinal y la ilíaca. En el caso de las adenopatías palpables, que hubo un total de 5, nuevamente volvemos a observar que la localización más frecuente es la axilar. En el caso de la biopsia selectiva del ganglio centinela, que teníamos 29 muestras, volvemos a repetir la localización más frecuente como la axilar, seguida de cervical e inguinal. Vemos que tanto en la biopsia selectiva del ganglio centinela como en las linfadenectomías como en las adenopatías palpables, se sigue la misma tendencia en cuanto a localizaciones más frecuentes. La axilar es la localización más frecuente, seguida por la cervical e inguinal, que suelen tener una incidencia similar. De esas biopsias de los ganglios, hubo 5 de ellas sin especificar, en las que no se indicaba la localización en las que se realizó. En cuanto a estas muestras de ganglio, vemos que de los 40 había 20 que no estaban afectos y había 18 que sí lo estaban. Es decir, el 55% no estaban afectos. Desglosando en los diferentes tipos de los que hemos hablado, vemos que de biopsia selectiva de ganglio centinela, de las 29 que se realizaron, únicamente 8 estaban afectadas, es decir, un 27,6%. De las 5 adenopatías palpables, 4 resultaron positivas y de las de linfadenectomía, 6 de 6 fueron positivas. En cuanto a la ampliación de márgenes, vemos que había en la base de datos registrada 15 muestras. Aquí podemos observar que existe un sesgo en esta base, dado que habíamos comentado que había 102 melanomas y normalmente, quitando algunos muy pequeños o con un Breslow mínimo, prácticamente todos se llevan una ampliación de márgenes mayor o menor. Lo que quiere decir que aquí en esta base hay muestras de ampliación de márgenes que no se han incluido. Pero bueno, de las 15 que tenemos, 14 no estaban afectas y únicamente había una afecta. Esa muestra afecta se trataba de un melanoma lentiginoso acral que fue intervenido por cirugía plástica. Y bueno, tiene más sentido que sea dicha muestra la afecta, dado que este tipo de melanomas son más complicados de extirpar por la localización, la mala delimitación. En cuanto al servicio que realiza la ampliación de márgenes, pues vemos que el mayor porcentaje, el 80%, lo tiene cirugía plástica, dado que ellos, cuando realizan la intervención de la biopsia selectiva del ganglio centinela, en el mismo acto realizan también la ampliación de márgenes. Dermatología realizó 2 de dichas ampliaciones y patología mamaria 1. Aquí en este grupo, que incluía un total de 28 muestras, he querido reseñar aquellas que comenté anteriormente que no constituían ni melanomas, ni ampliación de márgenes, ni biopsia de ganglio, pero que estaban incluidas en la base, bien porque se habían quitado en el mismo acto quirúrgico, porque estaban adyacentes a la cicatriz del melanoma, porque por el motivo que fuera, pues no generaban, se biopsiaron o se extirparon y porque generaban duda de que dicha lesión pudiera ser maligna. Entonces vemos que en este grupo incluimos carcinomas vasocelulares, lentigos solares, nebus melanocíticos, biopsias que se realizaron de otros tejidos por sospecha de metástasis que finalmente nebus azules. Entrando ya en las muestras de melanoma en sí. Hemos dicho que había un total de 102 muestras. De ellas, el 80,4%, es decir, 82 muestras, constituían melanomas primarios. Y había 20 de esas muestras que constituían casi el 20%, que se trataba de metástasis. En cuanto a esas 20 metástasis, he querido reseñar la localización más frecuente. En primer lugar, el 50% estaban localizadas en piel, ya fueran satelitosis o metástasis en tránsito. Le seguía el pulmón, de la que tenemos registradas 5 muestras. A continuación, un 20% eran metástasis cerebrales y tenemos una muestra aislada de metástasis en el estómago. Este fue un paciente al que se le realizaron biopsias tanto de esófago como de estómago en distintas localizaciones y la de estómago fue la que salió positiva.
En cuanto a los tipos de melanoma, pues habíamos dicho que había 82 primarios, de ellos el mayor porcentaje, un 39 de las muestras, eran melanomas de extensión superficial. Le seguiría el lentigo maligno con un total de 16, a continuación el melanoma nodular, el melanoma lentiginoso acral y el lentigo maligno melanoma. Y tenemos un grupo de 10 muestras que hemos catalogado como otros, en las que incluimos 3 muestras en las que no se especificaba el tipo de melanoma, 2 melanomas epizoides, 3 de mucosa oral, un melanoma vulvar y otro de patrón lentiginoso intraepidérmico. Aquí he querido representar un gráfico para mostrar de forma más visual, más clara, el tipo de melanoma más frecuente, que vemos que con diferencia es el de extensión superficial, constituye más del doble que del resto de los tipos, seguido por el lentigo maligno y por el nodular. El resto de tipos vemos que tienen una incidencia bastante inferior. Por tanto, el melanoma de tipo extensión superficial constituye casi el 50% de las muestras, seguida por el lentigo maligno con casi un 20% y el nodular, que constituye casi el 14%. En cuanto al espesor tumoral de estos melanomas, he querido aquí realizar la clasificación, los intervalos, basándonos en las nuevas guías de 2018, donde marcan muy bien el límite en los 0,8 milímetros de espesor de Breslow. Entonces, como lo que buscamos es un diagnóstico precoz de estos tumores, consideramos que hasta el 0,8 milímetros es una buena cifra y se ha realizado ahí un buen diagnóstico y de forma rápida de dicho tumor. Una vez que superamos esos 0,8 milímetros, ya el pronóstico empeora y ya vamos subiendo de estadiaje. Entonces, aquí observamos que de esos 82 melanomas que se extirparon en el 2017, 53 estaban incluidos en ese intervalo que buscamos de menos de 0,8 milímetros, es decir, un 64% de los melanomas extirpados conseguimos quitarlos antes de que sobrepasaran ese límite de los 0,8 milímetros. Luego vemos que en el intervalo 0,8 hasta 1 tendríamos 3 muestras, de 1 a 2 milímetros tendríamos 10 que constituirían un 12%. Y ya pues hubo algunos que se realizó el diagnóstico de forma más tardía y vemos que 4 de ellos ya tenían un Breslow de 2 a 4 milímetros e incluso había 4 en los que el Breslow superaba los 4 milímetros. Esas 8 muestras que se han catalogado como sin especificar, se trataba de melanomas que estaban recogidos en la base y bien o se trataba de biopsias confirmatorias en las cuales no se especificaba el espesor tumoral o que por el motivo que fueran el informe no aparecía o no se había recogido correctamente en la base. He querido aquí realizar esta gráfica donde se vea de forma clara esos 53 melanomas que se cogieron a tiempo con ese espesor menor del 0,8% y detallar exactamente cuál era el Breslow que tenían. Entonces vemos que de los 53, 18 se consiguieron coger in situ. Aquí incluimos tanto los lentigos malignos, que por definición son in situ, como algunos otros que los conseguimos coger en este estadio. Vemos también que había 5 de ellos con un Breslow que no llegaba al 0,2 milímetros, aunque la mayoría de ellos, ¿no? El mayor porcentaje estaba englobado entre los 0,6 y los 0,7 milímetros, lo que es un muy buen porcentaje de diagnóstico, dado que más del 50% de los melanomas extirpados se cogieron a tiempo. Aquí en la siguiente diapositiva he querido detallar ese índice de Breslow en función del tipo de melanoma del que se trataba. En cuanto a los 39 melanomas de tipo extensión superficial, vemos que casi el 80% presentaban un índice de Breslow menor de ese 0,8 milímetros que marcamos como límite.
lo que es una cifra muy buena, que nos hace pues, mejorar el pronóstico de los pacientes, evitar complicaciones, metástasis y nuevas intervenciones. De estos tipos de melanoma que se extirparon, pues vemos que alguno pues sí tenía un Breslow algo superior, pero es muy alentador ver que casi el 80% se cogieron a tiempo. En cuanto a los melanomas nodulares, que tenemos 11 muestras, aquí vemos que la cosa cambia. Este tipo de melanomas, al crecer en profundidad, al tener crecimiento vertical, pues el índice de Breslow aumenta de forma mucho más rápida. Por eso vemos que en este caso no conseguimos coger ninguno de ellos antes de sobrepasar ese límite de los 0,8 milímetros. Incluso había 4 de ellos que llegaban incluso a sobrepasar los 4 milímetros. Si no recuerdo mal, uno era de 4 con algo milímetros, otro era de 6, otro de 8. Había uno incluso que la paciente había dado vueltas por diferentes centros y cuando llegó a nosotros tenía ya un Breslow de 10 milímetros. En cuanto a los léntigos malignos, pues por definición son todos in situ, por tanto el 100% de la muestra era así. En cuanto a los léntigos malignos melanoma, pues también se cogieron bastante tiempo, se hizo un diagnóstico precoz y el 100% tenía menos de 0,5 milímetros. Y en cuanto a los lentiginosos acrales, es más difícil de valorar ya que únicamente teníamos tres muestras y además en 2 de ellos no se especificaba porque se habían realizado punch y el otro ya tenía un Breslow de 2,3 milímetros. En cuanto a si dichos melanomas estaban ulcerados, pues vemos que de los 82 que había 65 que no estaban ulcerados, es decir, casi el 80% no presentaban ulceración, lo que es un dato de buen pronóstico. 7 de ellos, por el contrario, sí que estaban ulcerados y había 10 que nuevamente teníamos sin especificar, porque por el motivo que sea, pues no aparecía ese dato. Aquí en los no ulcerados, los 16 léntigos malignos que teníamos en la muestra, los hemos considerado como si no fueran ulcerados, ya que esto, al ser in situ, pues no es muy infrecuente su ulceración. Si de esta muestra de 82 melanomas quitáramos estos 16 léntigos malignos, pues nos quedaríamos con un total de 66 melanomas y vemos que los porcentajes no varían mucho. Los no ulcerados serían un 74% y tendríamos algo más de un 10% de ulcerados. He querido reseñar aquí de esos 7 melanomas que presentaban ulceración, de qué tipo eran. Entonces vemos que 4 eran nodulares y 3 eran de extensión superficial. Y he indicado ahí el Breslow que tenían cada uno de ellos. Observamos que, salvo uno que presentaba un Breslow de 0,64 milímetros, ninguno estaba por debajo de ese límite que hemos marcado de los 0,8 milímetros. De hecho, no solo es que no estuvieran por debajo de ese límite, sino que la mayoría de ellos lo sobrepasan con creces, teniendo Breslow de 4, de 6, 10 milímetros, de 3,48 milímetros, lo que nos indica que es prácticamente excepcional que la ulceración aparezca en melanomas donde el espesor de Breslow es pequeño, sino es más frecuente que aparezca en aquellos en los que el espesor tumoral es grande. En cuanto al número de mitosis, pues tenemos que de los 82 melanomas, casi el 50%, un 47,56% tenía menos de una mitosis. En cambio, el 21,95% ya sí tenían una o más mitosis. Y había 25 muestras en las que no se especificaba el número. Aquí sucede lo mismo que hemos comentado con el tema de la ulceración. En las 82 muestras incluimos los 16 léntigos malignos que teníamos recogidos. En los léntigos no nos especifican en el informe si están o no ulcerados ni el número de mitosis, pero al ser lesiones in situ, entendemos que el número de mitosis pues, va a ser inferior a 1. De todas formas, si eliminamos estas 16 lesiones de la muestra, nos quedaríamos con un total de 66 melanomas, de los cuales
casi el 60% tendría menos de una mitosis y el 27% tendría una o más mitosis. Aquí en esta gráfica pues os muestro los mismos datos, los 18 melanomas que tenían una o más mitosis, y vemos que lo mismo que sucedía con el espesor de Breslow, que era mayor, y con el porcentaje de ulceración, que también se daba más este tipo de tumores, vemos que el melanoma de tipo nodular es el que presenta un mayor número de mitosis. De los 18 melanomas que superaban la mitosis, vemos que el 50% eran de tipo nodular, seguido por el de extensión superficial. En cuanto a la afectación de los márgenes, pues vemos que los márgenes estaban respetados en 67 de las muestras, lo que constituye más del 80%, concretamente un 81,70%. Había 8 muestras con márgenes afectos y teníamos 7 en las que no se especificaba. Reseñar aquí que de esas 8 que tenían los márgenes afectos, 4 fueron biopsias punch, por lo tanto, obviamente, los márgenes, por lo menos los laterales, van a estar afectos, y 4 eran extirpaciones, pero si nos fijamos, se trata de melanomas que bien, o por su localización, o por la extensión o la dificultad, era esperable que tuvieran cierta afectación, dado que es complicada una extirpación completa. Vemos que uno de ellos se realizó una tumorestomía maxilar superior, otro era un melanoma de mucosa oral, otro un lentiginoso acral y otro era un melanoma vulvar. En todos los casos en los que vemos que los márgenes estaban afectos, suele ser el lateral el que lo está. Quería reseñar aquí también el porcentaje de afectación de los márgenes en el caso de los léntigos malignos, dado que estas lesiones muchas veces son complicadas de delimitar bien, pues no se ven bien hasta dónde llega, y hay veces pues que no podemos precisar bien sus márgenes y a veces no salen afectos, también por el tipo de localización, que muchas veces aparecen en la cara y tampoco, entre que no vemos bien su delimitación y que tampoco podemos hacer grandes extirpaciones por la localización, pues tienen un porcentaje alto de afectación. Sin embargo, en nuestra muestra, de los 16 que teníamos, vemos que 10 tenían los márgenes respetados, lo que es un buen porcentaje, 4 estaban sin especificar y 2 tenían los márgenes afectos, pero reseñar que de esos 2 afectos, los 2 se trataban de biopsias confirmatorias de punch. Por último, en cuanto al servicio que realizó la extirpación, pues el mayor porcentaje, casi el 80%, lo realizó dermatología, como era esperable, ya que es una de nuestras patologías estrella, ¿no?, por decirlo de alguna forma. 6 de dichos melanomas los extirpó de cirugía plástica, 4 cirugía maxilofacial, 3 ginecología y 4 atención primaria de nuestra zona de salud. Y en cuanto a la afectación de márgenes por servicio, pues habíamos dicho que había 8 melanomas con los márgenes afectos, 5 los realizó dermatología, 4 de ellos ya habíamos comentado que se trataban de punch, 1 que era el melanoma vulvar que tenemos recogido era de ginecología, y los otros 2 de cirugía maxilofacial, uno porque era un punch de una mucosa oral y el otro es la tumorectomía maxilar superior que comentamos anteriormente. En cuanto a las conclusiones que extraemos de todo este análisis, pues vemos que en nuestro estudio la prevalencia de melanoma fue ligeramente superior en hombres que mujeres, con un porcentaje de 52 frente al 48% de las mujeres, pero son valores prácticamente idénticos, la diferencia es mínima. En la bibliografía sí es cierto que se indica que, aunque los porcentajes se van equiparando y hoy en día son prácticamente iguales en hombres y en mujeres, sí es verdad que siguen dándole una frecuencia algo mayor todavía en las mujeres. En cuanto al porcentaje de afectación de la biopsia selectiva del ganglio centinela, en los diferentes estudios pues ronda alrededor del 20%, en algunos un poco más, en algunos algo menos. En nuestra muestra nos salió un 27,6%, que vemos que es un porcentaje que se asemeja bastante a lo recogido en la bibliografía. Respecto a las localizaciones más frecuentes de las metástasis de melanoma, pues las que nosotros tenemos recogido son las metástasis
típicas que suelen aparecer en este tipo de tumores. La más frecuente a la piel, seguida por pulmón y cerebro. Y luego, ¿no? Pues luego hay otras localizaciones algo más infrecuentes, como en nuestro caso, que teníamos una en el estómago. Respecto a la forma clínica más frecuente, pues también se cumple lo que está recogido en la bibliografía. El tipo de melanoma más frecuente que nosotros hemos visto es el melanoma de extensión superficial, que nuestra muestra representaba casi el 50% del total. En la bibliografía está recogido que el segundo en frecuencia es el melanoma nodular, seguido por el léntigo maligno melanoma. En nuestro caso se vio esa misma tendencia, únicamente que en segundo caso, en lugar del melanoma nodular, teníamos el léntigo maligno, con un total de casi un 20% de las lesiones. Luego lo seguía el nodular y luego el léntigo maligno melanoma. Y al igual que sucede, que está recogido en la bibliografía, que se indica que en nuestro país la incidencia del melanoma lentiginoso sacral es muy baja, pues nuestra muestra igual. Únicamente tenemos recogido tres melanomas de este tipo que no llegaban a constituir el 4%. Respecto al diagnóstico precoz, que como hemos estado comentando es de gran importancia, pues con el paso de los años hemos conseguido que cada vez estos tumores se diagnostiquen antes y lo que conlleva una disminución progresiva de su espesor tumoral. Volver a remarcar lo que ya hemos comentado en varias ocasiones de ese límite en los 0,8 milímetros que se ha establecido en las nuevas clasificaciones y podemos, lo que nos quiere decir que haya que seguir mejorando, pero podemos sentir cierto orgullo de que un 64% de nuestros melanomas extirpados cumplían ese límite inferior de 0,8 milímetros. En cuanto a las linfadenectomías, se realizaron 6 y las 6 resultaron positivas. Esto sí es verdad que contrasta con lo recogido en la bibliografía, que el porcentaje no suele ser tan elevado, porque muchas de las veces cuando se realiza la biopsia selectiva de angiocentinela y este sale positivo y se realiza la linfa, un porcentaje no desdeñable sale negativa y en nuestro caso fueron todas positivas. Respecto a la ulceración, pues ya hemos comentado que suele estar presente en melanomas con un espesor de Breslow elevado y que es infrecuente que aparezca en aquellos que están por debajo de ese límite de los 0,8 milímetros. Y con esto terminamos esta revisión de la casuística de los melanomas extirpados en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en 2017. Espero que os haya gustado y que haya servido y muchas gracias a todos por su atención.